A ver si esto como que se pone... ay. Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. Bendiciones. Bienvenidos a este live. Como ustedes lo saben, el día de hoy voy a hablar de algo en lo cual yo estoy segura que me voy a meter en problemas. Tarde o temprano me voy a meter en problemas. Porque muchas personas creen diferente, muchas personas tienen su punto de vista. Pero a veces no es lo que tú crees ni lo que yo creas. Es lo que la Biblia está hablado y lo que el Espíritu Santo a través de una relación con Él te haya a ti revelado. El día de hoy voy a hablar un poco acerca de hablar en lenguas. Dios le bendiga a todos ustedes que se están conectando actualmente en este live. La razón por la cual el día de hoy vamos a hablar acerca del don de hablar en lenguas es porque a lo largo de los años yo he visto el mal uso que se le ha estado dando. Yo he visto las aberraciones que muchas personas han sido capaces de hacer con este don, ¿ok? Porque esto es un don. Yo he visto muchísimas personas que la han utilizado, pero no la utilizan para lo que verdaderamente se necesita. Que según la palabra en 1 Corintios capítulo 14, lo cual pienso que ustedes ya leyeron, habla que el don de hablar en lenguas se hace para la edificación, ¿ok? No para destruir, sino para edificar. Pero si ustedes también leyeron ese 1 Corintios capítulo 14, el cual yo le dije a ustedes que lo hicieran, también se van a dar cuenta de varias cosas que habla de lenguas angelicales. Y voy a estar hablando un poco acerca de por qué el apóstol Pablo habla acerca de lenguas angelicales. Porque él tiene que describir lenguas humanas, lenguas angelicales. Y yo voy a agregar una acá que yo sé que muchos de ustedes me van a decir, Esther, estás hablando locura. Pero fue algo que Dios trató conmigo. Ahora le voy a decir una cosa, chicos. Antes de yo venir acá a hablarles a ustedes, yo primero hablé con el Señor para que el Señor a mí me mostrara y me revelara esto que yo le voy a comentar a ustedes, porque es un tema muy difícil, es un tema muy controversial y estoy segura que más de una persona se va a ir en contra mía, pero Dios le bendiga. Por si acaso ustedes no lo saben, yo nací y crecí en una iglesia pues senda antigua, no, cero maquillaje, cero arete, cero de todo. Y una de las cosas que mayormente las personas hacían era hablar mucho en lenguas. Y no tenía que ser, pues, o sea, a veces era por un momento que pasaba. Y pues yo estuve rodeada todo el tiempo por personas que de la nada, pues, empezaban a hablar en lenguas. O estuve rodeada de personas que te querían dar una palabra y hablaban en lenguas. Y yo al principio me llamó mucho la atención esto. Yo decía, wow, ¿y qué es lo que están hablando? ¿Qué es lo que están diciendo? He ido a iglesias ahora de evangelista donde a personas le han tocado predicar antes que a mí y comienzan a decir, hablen las lenguas. Y como con una altivez de querer activarle algo a la persona para que comience a hablar en lenguas. Y todo el mundo, o sea, personas de toda lengua, de todo lugar, me ha preguntado a mí, me ha dicho, Esther, pero uno de los frutos para dar a demostrar que yo soy bautizado por el Espíritu Santo es que tengo que hablar lenguas. Yo tengo que hablar lenguas porque si yo no hablo lenguas, eso significa que yo no he sido bautizada. Y como que ese cierto rechazo de que si tú no hablas en lengua, como que te ven raro, como que tú tienes que enfocar más, porque si tú no hablas en lengua tal vez no eres salvo, porque si tú no hablas en lengua tal vez no estás bien, porque si tú no hablas en lengua porque tú tienes esto. Y todas estas esquemas de personas que comienzan a decirte, es que si tú no hablas en lengua. Y yo comencé a investigar. Y de hecho por mucho tiempo yo sentía de parte del Señor que yo no era bautizada en el Espíritu Santo porque yo no hablaba en lenguas. Hasta que cuando yo era más joven el Espíritu Santo comenzó a tratar conmigo. Y de hecho, lo voy a decir no para gloriarme,
Sí las hablo, pero yo no la hablo como la hablan la gente de hoy en día. ¿A qué me refiero con esto? El don de lengua en sí se hizo para edificar el pueblo, ¿ok? Y hay varios tipos de lenguas que se pueden hablar. Están las lenguas humanas, están las lenguas angelicales y están las lenguas demoníacas. Los demonios hablan lenguas, igual que los ángeles hablan lenguas, igual que nosotros hablamos en lenguas. Si ustedes se dan cuenta, yo creo que fue en Hechos, apareció más de 3 veces donde las personas que iban a ministrar fueron bautizadas por el Espíritu Santo para poder hablar en lenguas. Y la forma que ellos utilizaban para hablar en lengua, que esto es lo que a mí más pique me da, era donde el Espíritu Santo tomó al apóstol para que el apóstol hablara la lengua natal de las personas a quienes le estaba predicando. 1. La número 2, agarró y bautizó a todos los gentiles. ¿Escucharon? Sin los gentiles ser bautizados en agua o aceptar al Señor Jesús, el Espíritu Santo tomó de sí mismo, se derramó sobre ellos y los gentiles comenzaron también el don de lenguas. Porque, déjame explicarle bien. Porque el apóstol que iba a predicar estaba hablando en una lengua que los gentiles no entendían. Los gentiles mayormente hablaban griego. No podían entender el idioma, mas sin embargo el Espíritu Santo fue depositado en ellos para que lo que el apóstol estaba hablando en otra lengua que ellos no entendían, que tal vez era su lengua hebrea, pues ellos, los gentiles, lo entendieran y pudieran aceptar a Jesús. El primer don de lengua que nosotros recibimos, o el primer don de lengua que nosotros muchas veces vemos, y la cual el don de lengua que yo más creo es el don donde cuando tú estás en un lugar y hay personas que están ahí en ese momento que tal vez hablan alemán y tú hablas español, el Espíritu Santo es depositado sobre ti, tú comienzas a hablar alemán. Porque yo quiero saber, porque hoy en día la lengua que más todo el mundo habla es la lengua angelical. O tú sabes por qué todo el mundo quiere hablar lenguas angelicales y no las lenguas humanas. No es porque está hablando tal vez misterio, es porque a veces las lenguas angelicales no tienen un sentido para el hombre, así que nadie puede cuestionarla. Esto es lo que a mí me molesta, que las personas prefieren, si supuestamente, hablar en lenguas angelicales, porque nadie se le puede parar a decir, oye, lo que tú hablaste no está bien, o lo que tú dijiste no vino de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nadie le va a poder decir. ¿Tú me entiendes? ¿Te estás entendiendo por dónde voy? Ahora voy a irme más para allá. Después del don de hablar en lenguas humanas, viene también el don de hablar lenguas angelicales. Cuando usted escucha a una persona que está hablando en un lenguaje que usted no conoce, que nadie conoce adentro de la iglesia. Pablo me dice a mí en la Biblia que cuando estas personas estén hablando en lenguas, 2 cosas. Número 1, debe de haber un intérprete. Si usted no tiene la interpretación de lenguas, o no hay nadie en la iglesia que interprete lenguas, cuando usted habla en lenguas, usted no está edificando a la iglesia porque nadie sabe qué es lo que usted está diciendo. Hablar en lenguas, de acuerdo a lo que dijo Pablo, tiene que ser algo entre tú y Dios. ¿Por qué? Porque eso desata misterios sobre tu vida. Y es más, si tú lees eso que yo a ti te dije, Pablo hace algo bien específico, que dice, si hablas en lenguas en tu espíritu, quien es vivificado y quien es entendido es tu espíritu, pero tu mente no recibe nada.
Así que oren no solamente con el espíritu, sino también con la mente, queriéndote decir que cuando tú hables en lengua para ti mismo, seas consciente en qué es lo que el Espíritu a ti te está tratando de decir, porque el Espíritu con quien tú estás hablando en lengua, el Espíritu Santo, va a darte al entendimiento lo que Él está tratando contigo a través de las lenguas. Esta es la lengua que mayormente todo el mundo quiere utilizar. Entonces tú la ves que la quieren utilizar como una cosa de restregarte en la cara de yo soy más espiritual que tú, porque yo sí hablo en lenguas. Pero en ningún momento en la Biblia a mí me dice que para yo ser un cristiano verdadero, verídico, bautizado y salvo por la gracia del Señor, yo tengo que hablar en lenguas. Hablar en lenguas es un don. O sea, hay muchísimas personas en la Biblia, después del derramamiento del Espíritu Santo sobre la tierra, después de la muerte de Jesús, que no hablaron en lenguas. Y no porque no hablaron en lenguas significa que está mal. Ahora, lo que yo no entiendo y lo que me arde la sangre y lo que me enojan es de estas personas que quieren comenzar a hablar en lenguas y con la misma lengua que están supuestamente adentro de la iglesia hablando y diciendo cosas que no tienen sentido porque no hay una interpretación. No hay un orden para esto. Que están hablando y hablando y hablando y toda la gente diciendo amén, creyéndose, ay Dios mío, con esa misma lengua que ellos están hablando, van y comienzan a criticar al hermano. Como dijo el apóstol Pablo, si yo hablo lenguas angelicales y yo no tengo amor, vengo a ser un címbalo que resuena. Si tú te pones a estar hablando en lengua, y tú eres una rencillosa, chimosa, hija del enemigo, lleva vida. Una persona que no tiene vida y quiere llevar la vida ajena. Si tú eres una persona que eres una doble cara, ¿cómo con la misma lengua que tú vas a estar hablando de parte de Dios, tú le estés utilizando para hablar mal de tu hermano? Eso lo dice Santiago capítulo 1. ¿Cómo tú puedes con la misma lengua que Dios a ti te está dando para edificar? Aquí Ángela me dijo, Jesús no hablaba en lengua. Claro que no iba a hablar en lengua, el Espíritu Santo no había sido derramado. Pero volviendo al tema, que este es el tema que yo quiero decirles a ustedes. Yo veía muchísimas veces personas adentro de la iglesia, ay, hablando en lengua y todo el mundo, ay, súper espiritual, pero a la misma vez llevaban vida. Pero a la misma vez era una partida chimosa. Pero a la misma vez era una habladora, una tumba polvo. Y aquí fue donde el Espíritu Santo trató conmigo. Y yo sentía una presión tan grande por las personas antes que me decían, tienes que hablar en lengua. Porque si tú no hablas en lengua, eso no es de Dios. Porque si tú no hablas en lengua, tú no eres una verdadera cristiana. Y luego en un momento a otro, hace unos días atrás, yo tuve una visión de parte de Dios. Voy a compartirles esto a ustedes. Porque de todas las personas más, yo no soy una persona incrédula. No. Yo soy una persona que cuestiono todo. Porque antes de yo practicar algo, me quiero adiestrar bien para hacerlo. De un momento a otro, yo me veo que yo estoy en una iglesia y el Señor me lleva a esta iglesia. Pero en esta iglesia a mí me tocaba ministrar. Y antes de yo ponerme a ministrar, antes, no sé quién estaba, pero hubo un derramamiento tan grande del Espíritu Santo en este lugar que yo veía a las personas, escuchaba a las personas hablando en lenguas. Y Dios sabe muy bien que yo tengo un problema con eso. Porque para mí hay que hacerlo con orden. Y porque yo he visto el mal uso que le han dado tanto que me molesta. Cuando yo veo la manifestación del Espíritu Santo en esta iglesia, escucho a la gente hablando en lenguas.
y siendo llenas y danzando y porque había una manifestación grande. Yo veo que algo, o sea, era el mismo Espíritu Santo, entraba dentro de las personas. Yo lo veía con mis propios ojos. Y de un momento a otro, ese mismo Espíritu Santo entra en mí. Y cuando Él entra en mí, yo veo por los ojos de Él. Yo respiro por sus narices. Yo me veo que yo estoy en Él y que yo soy de Él como Él es mío. Yo veo que yo me muevo, camino y respiro porque Él está en mí. Es difícil de entenderlo. Y que una vez que Él está en mí, yo comienzo a escuchar qué es lo que están diciendo estas personas. Cuando termina la visión, yo le pregunto al Señor que qué es lo que Él me quiere dejar dicho con esto. Y el Espíritu Santo me dijo, cuando yo estoy en un lugar, las lenguas van a hablar. Las lenguas angelicales tienen que soltarse. Pero cuando las lenguas angelicales se sueltan, es con orden. Cuando las lenguas angelicales se sueltan, es con orden. Cuando las lenguas angelicales se hablan, yo voy a llevar el discernimiento para hacer entender cuando vienen de parte de mí. Cuando el Espíritu Santo me da esa revelación y me dice, yo voy a decir cuando son mías, me entró la gran interrogante. Entonces, existen lenguas que se están hablando adentro de la iglesia que no son tuyas. Y eso me constrictó el espíritu. Porque yo no quiero motivar a alguien a ser partícipe de prestarle la boca al diablo para que profetice en lenguas a través de él. Pues existen lenguas demoníacas que se hablan. De un momento a otro, yo empecé a orar y a buscar en su palabra, a orar. Y de un momento a otro, el Espíritu Santo me vuelve a dar otra visión. ¿Qué le quiero decir con esto? Antes de yo decir lo que le voy a decir, créame que esto no es todo el tiempo, que usted tiene que analizar el lugar donde usted se encuentra, que las personas con las que usted se rodea, usted tiene que analizarlo todo. No estoy diciendo que cuando usted escucha a alguien hablando en lengua, eso está fatal. No. O que cuando usted ve a alguien hablando en lengua, eso está mal. No. Estoy hablando de que seamos cuerdos y tengamos entendimiento para saber si esa palabra o esas lenguas que están siendo ministradas a nuestro espíritu vienen de parte de Dios. Porque si vienen de parte de Dios, Dios mismo derramará de su Espíritu Santo para darnos a nosotros el entendimiento de que sí viene de parte de Él. Y no solamente sentarnos en una iglesia a que alguien esté hablando y que nosotros digamos amén. Amén. De un momento a otro, volviendo al cabo, estaba en un lugar. Y ahora vuelvo a decir, yo le había preguntado al Espíritu Santo que si habían lenguas que nos venían de Él. Y en este lugar yo me veo que estoy acostada en una cama y del otro lado tengo a una persona al lado. Pero esta persona me inspira muchísima confianza. Y esta persona lo único que me dice es, descansemos, pues mañana parece que va a ser un largo día. De un momento a otro yo siento que en el lugar donde yo estoy, en el cuarto, hay una presencia demoníaca. Yo soy muy sensible espiritual. Mi mamá lo sabe, todo el mundo lo sabe. Yo cuando entro a un lugar, cuando entro a una zona, mi cuerpo lo siente. Yo antes de ministrar me ha temblado el cuerpo, no las piernas, el cuerpo. Y yo me he quedado como dura por la presencia del Señor en un lugar. Han llegado momentos donde yo he sentido ganas de vomitar, pues el rechazo espiritual que yo tengo al lugar es tan grande que yo tengo ganas de vomitar. Son ataques, son dardos. Yo soy muy sensible espiritualmente. Mi mamá lo sabe. La gente cercana a mí también lo sabe. Yo he sabido tenerme que levantar de un lugar y ir al baño a vomitar
o levantarme, tomarme algo porque no me siento bien estando en ese lugar, pero Dios a mí me ha mandado a ese lugar. Yo soy así. Pero de repente en esta habitación yo siento una figura de un hombre que está sentado. Pero antes de que este hombre esté ahí sentado, yo estoy acostada de pie a cabeza y yo empiezo a hablar en lenguas. Pero estas lenguas, la persona que está al lado mío me dijo, no tenga miedo de hablarlas. Porque Dios como que estaba tratando conmigo a través de ella. Y le voy a decir una cosa, mientras yo estaba ahí, yo sentía que mi espíritu era vivificado por lo que yo estaba hablando. De un momento a otro, cuando se para todo y yo siento esta presencia y yo siento esto tan fuerte y tan bello que viene de parte de Dios, ahí yo siento la presencia de este hombre o joven, porque tomó la apariencia de un joven, pero no se le veía faceta en la cara, solamente se veía oscuridad, se veía oscuro. De un momento a otro yo medio me levanto y lo veo. Y lo que él me dice de su boca, yo nunca había escuchado a un demonio decirlo. Me dijo, ni te atrevas a reprenderme, porque yo tengo más autoridad y rango que tú. Miren, lo digo y se me paran los pelos. Usualmente yo he tenido visiones donde el Señor a mí me ha mostrado que yo voy a ir a casas y que voy a sentir cosas en esas casas que no vienen de parte de Dios, pero que no reprenda al espíritu. Y la razón por la cual me ha dicho que no reprenda al espíritu es porque el mismo demonio que está ahí me ha dicho que la persona que vive en esa casa le ha dado autoridad de estar ahí. Yo lo he visto. El mismo demonio ha dicho, yo tengo autoridad aquí, y hay una legalidad de territorios muy grande. Tú no puedes reprender sin Dios a ti mandarte a reprender. Tú no puedes sacar un demonio si Dios a ti no te ha mandado a sacarlo. Porque ese demonio tiene dominio, potestad y poder en ese terreno. Y Dios a ti no te ha mandado a sacarlo. Entonces tú tienes que respetar ese territorio. Yo he ido a casas donde yo he sentido la malicia del enemigo en ese lugar. Y de hecho fui una vez a una casa de una mujer y yo vi a un demonio, un principado parado en la casa en la puerta de la habitación de la mamá. Y yo me asusté. Yo le dije a la persona, hey, fulanita, tienes que tener cuidado. Hay un principado que está clamando el territorio de la habitación de tu mamá. ¿Tu mamá es cristiana? Me dijo, no, mi mamá no es cristiana. Y dice, ella tiene un altar de brujería ahí adentro. Cuando yo empiezo a orar, el Espíritu Santo ahí me dijo, no los reprendas. No te metas con eso y no los reprendas. Porque quien está dentro de la habitación es la mujer y la mujer fue quien le dio derecho a eso, que se quede ahí. No te atrevas a reprenderlo. Bueno, de un momento a otro cuando estoy en esta visión volviendo, este principado no se levantó, o sea, estaba ahí y yo estaba como media levantada de la cama y yo lo miro directamente a los ojos y esto me atreve a mí a decir en mi propia cara, ni te atrevas a reprenderme porque yo tengo más poder y más autoridad que tú. Más poder y más autoridad. De un momento a otro yo me quedo acostada en la cama y la persona que está al lado de mí, alguien me dice, ¿qué pasaría si los reprendes? Alfred, lo que pasa, yo he visto personas que han terminado locas porque se fueron sin la cobertura de Dios a reprender algo que no tenían que reprenderlo. Hubo alguien en mi país, República Dominicana, que fue a reprender una de las potencias más grandes de brujería en República Dominicana y el hombre terminó loco. Viendo espíritus, viendo cosas, y aunque reprendía, es que tú vas sin cobertura. Entonces tú vas sin Dios, tú vas porque a ti se te da la gana de ir a un lugar. Es como que, mira, en el mundo espiritual tú necesitas autoridad para tú ir a sacar algo. Es como un papel. Tú tienes que ir con un papel y decirle, esta propiedad no te pertenece a ti,
aquí está, el dueño de esta propiedad te quiere fuera. Es como, por ejemplo, vamos a suponer, una persona fue bruja por muchísimos años, pero cambia su vida a Cristo. Entonces, el lugar que le pertenece a esa persona, la persona dice, ya yo no quiero que el enemigo esté, yo quiero que esté Dios. Entonces, el principado que está ahí gobernando no quiere irse, no se quiere ir porque le pertenece, siente que es propiedad de él. Así que lo que tiene que hacer es que la persona que va a ir a reprender ese lugar para sacar ese principado, para sacar eso que está ahí, tiene que tener... Bueno, voy a seguir hablando. De un momento a otro, mientras yo estoy ahí, y esto me dijo eso, yo me acuesto y la persona que está al lado de mí me dijo, Esther, no tengas miedo. Y me dijo, lo que él dijo es mentira, porque todo poder y toda autoridad se le ha dado a los hijos de Dios. Y cuando yo me iba a levantar, aquí fue donde todo, esta fue la razón por la cual yo hice este live. Yo escuché que el demonio empezó a hablar en lenguas. Miren, se me paran los pelos de la piel, pero el demonio empezó a hablar en lenguas en mis sueños. Y cuando él hablaba lenguas, o sea, yo las entendía. Entonces, señores, esto es fuerte, porque yo estoy acostumbrada todo el tiempo a que yo escuchar lenguas angelicales, pero que tú escuches lenguas demoníacas. Yo sentía que el espíritu mío se iba contristando y que mi piel se quería quedar paralizada. Y la persona que estaba al lado de mí me dijo, repréndelo y acuéstate. Repréndelo y acuéstate. Y la persona que estaba del lado de mí estaba tan desconfiada de que esa persona se iba a levantar a hacer algo. Y aún hablando en lenguas, yo comencé a hablar en el nombre del Señor y comencé a reprenderlo. Y esta cosa quería hablar por encima de mí, pero yo solamente hablaba en un solo tono y repetía lo mismo. Y te echo fuera y te mando a los abismos y tú no tienes parte ni suerte. Y comencé a reprender. Y de un momento cuando yo empecé a reprender todo eso, ese espíritu salió, pero salió enojado. Salió fuera y salió enojado. Y cuando termina la visión, yo sentí, esto fue a las 5 de la mañana. Yo sentía que había pasado algo adentro de mi habitación. Y de un momento a otro, yo agarré y mientras estaba, el Espíritu Santo me dijo, existen personas adentro de los altares que la misma lenguas que hablaba ese demonio la hablan ellos. Ahí mismo todo se terminó. Alguien aquí me acaba de preguntar que por qué dice no tiene ni parte ni suerte. Cuando se dice suerte, en la antigüedad se hablaba de querer tratar de cambiar algo en tu vida, algo al azar, cambiarlo a tu vida. Alguien aquí comentó que si una persona que está en fornicación puede hablar en lenguas. La respuesta es sí, puede hablar en lenguas. Pero ¿qué lenguas estás hablando? ¿Las angelicales o las diabólicas? Ahí es donde está la diferencia. Cuando el Espíritu Santo trata esto conmigo y el Espíritu Santo me dice eso, mi espíritu se contricta y mi espíritu empieza a llorar. Y yo digo, Espíritu Santo, ¿cuántas veces nosotros no hemos hablado? Y tal vez nosotros, hablando en lenguas sin saber qué rayo es lo que estamos diciendo porque no tenemos dominio propio para hablarlas, le hemos estado prestando la boca al diablo para que profetice en una iglesia y la destruya. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hablado en lenguas y en nuestra insensatez hemos dicho cosas que por la gente está diciendo amén, 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 que amén significa así sea? Le hemos transferido espíritus en esas lenguas o le hemos hecho daño al espíritu de alguien a través de lo que nosotros hemos hablado
incorrectamente. Y el Espíritu Santo trató eso conmigo todo el tiempo. Todo el tiempo. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué tú estás hablando esto conmigo? Yo, como les digo, no es por hacerme creer mejor. Yo no soy mejor que nadie. El Espíritu Santo quiere que yo las hable. Quiere que yo las hable. Pero Él quiere que yo las hable con prudencia. Que la hable con respeto. Que la hable con amor. Que la hable con sabiduría. Que la hable con discernimiento. Que la hable en el momento adecuado, a la hora adecuada, cuando Él quiera usarlo. No podemos sentirnos presionados a querer hablar. Nadie que venga y te ore y te diga, tú tienes ya el don de lengua y tú te vas a estar ahí hablando estupideces. Y ustedes me disculpan. Que comienzan ahí a estar hablando tontadas y que sí, ese es el don de lengua. Y lo que dice no vivifica a nadie. ¿Cómo tú puedes hablar en lengua y tu estilo de vida no representa a Jesús? ¿Cómo tú puedes hablar en lenguas y tienes odio y resentimiento en tu corazón? Yo me siento confrontada por el Espíritu Santo. Porque yo siento que el Espíritu Santo me dijo esto a mí, no solamente para decírmelo a mí. Me lo dijo para compartirlo con ustedes. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener discernimiento y hacer las cosas bien. Y que cuando nosotros seamos utilizados por el Espíritu Santo, no seamos utilizados para vanagloriarnos y decir yo hablo en lenguas. ¿De qué te vale a ti hablar en lenguas si tú no tienes otra cosa? ¿Por qué tú no le pides al Señor otra cosa? Un día el Espíritu Santo se derramará en un lugar de tal forma que tú vas a escuchar a la gente hablando en lengua y el Espíritu Santo te va a decir, yo no estoy ahí. Y a mí me ha pasado. Yo he estado en lugares sentada donde yo escucho a la gente hablando en lengua y yo lloro. Y yo no lloro por sentimental. Yo lloro porque el Espíritu Santo me dice, no hablan misterios. No hablan. No soy yo quien está hablando. Son sus propios deseos lo que hablan. Y ahí me contricta. Y luego tú lo ves hecho realidad. Porque una persona que habla en lengua y luego va para la casa a seguir mintiendo, fornicando, haciendo hechicería, hablando mal del hermano, viviendo doble vida. ¿Cómo tú puedes sentarte en un lugar y decir que tú hablas en lengua si tú practicas todo lo demás? Si tú verdaderamente hablas en lengua, tiene que haber un cambio en tu persona. Es como un pozo cuando es utilizado por la diferencia es muy grande cuando un pozo es utilizado por el agua y cuando un pozo es utilizado para aceite. El pozo que es utilizado para aceite de petróleo es muy diferente a un pozo que es utilizado por agua, porque una vez que tú sacas el agua y tú entras petróleo, el agua que tú quieras echar ahí jamás será igual. Y viceversa. Entonces cuando alguien a ti te llega a tomar como lo es el Espíritu Santo y te llena de Él y luego te vacía de Él y todo lo que está dentro de ti, todo lo que Él quiere hablar, porque cuando el Espíritu Santo entra en ti para hablar en lenguas, Él entra en ti. Él toma tus ojos, Él toma tu boca, Él toma tus manos, Él toma tu pie, Él controla todo. Es como que te utilizaría como lo que es Él adentro de ti y habla. Y cuando Él se va, o sea, el don o ese momento se va, tú quedas con residuos de Él dentro de ti. Tú terminas de hablar en lengua y tú quieres entrar a la presencia del Señor, a desparramarte, a orar, a llorar, a darle las gracias, a decirle gracias Señor y esto que los otros y humillarte ante Él y decirle dame el discernimiento para entender qué fue lo que dije o dame esto para entender qué fue lo que hablé porque sé que hablé contigo, Padre. Yo no veo eso hoy en día. Yo veo personas que se sientan y hablan y hablan y hablan y hablan disparates y dicen disparate, se van para sus casas iguales, cometen las mismas cosas, entran a la iglesia y vuelven de nuevo a la misma rutina como si lo que hablaron fue nada.
Y sí, Diana, los dones son irrevocables, de acuerdo a lo que dijo Pablo. Los dones son irrevocables. Pero cuando Dios a ti te da un don, Él te da a ti un regalo. Quiero explicar lo que es un don. Un don es un regalo. Cuando Dios te forma en el vientre de tu mamá, te forma y te hace... El Señor te ve con tanto amor y con tanto agrado que dice, lo voy a mandar a la tierra y lo voy a mandar con un don. Lo voy a mandar con un don. El don viene contigo desde el nacimiento, pero no se activa en ti hasta que tú lo pides. O hasta que Dios decida que es tiempo de que ese don se active en ti. Y le dice, te lo voy a mandar con un regalo. Y te lo da, y luego tú vienes a la tierra. Y ahí cuando tú tienes eso, ahí es donde tú ves todo totalmente diferente. Y Dios comienza a utilizarte para sanidades. Te comienza a utilizar... Yo a veces le digo al Señor, y discúlpeme que me voy a ir un poquito fuera de tema y ya voy a terminar, de hecho. Yo le digo al Señor, Señor, pero tu palabra dice, y estas señales seguirán a los que creen en tu nombre, echarán fuera demonios. Sanaríamos enfermos. ¿Por qué hoy en día no vemos tantas cosas de esas? ¿Por qué yo no veo sanaciones de enfermos? Y yo sé que el Espíritu Santo va a levantar algo tan fuerte que los milagros y las señales que Él dijo la vamos a ver, y nosotros somos los que vamos a hacerlos, y Dios va a utilizarnos a nosotros para que nosotros sanemos a los enfermos, y el Espíritu Santo también nos va a tomar a nosotros para que nosotros saquemos fuera demonios. Yo lo único que le pido al Señor es mantenerme lo tan cerca a Él que yo conozca cuando viene y cuando no viene de parte de Dios. Es lo único que le pido. Y es lo único que tú le deberías de pedir. No ambiciones tener el don de lengua como si fuera lo más grande que exista. Existen gente que tal vez no tiene ningún don. Pero no porque no tengan ningún don significa que Dios no lo puede utilizar. Porque tú no sepas hablar en lenguas, profecía, sabiduría, conocimiento, tú no lo tengas. Sanidad... porque tú no tengas ninguno de esos tipos de cosas significa que Dios a ti no te va a usar o que Dios a ti no te ama. Dios te ama por igual. O cuando viene a ver, tú tienes eso dentro de ti y tú no lo sabes. Y el que quiera que pida. Así que, hermanos, sean conscientes. Cuando vayan a hablar en lengua, sean conscientes de a quién le están prestando su lengua. Sean conscientes, pídale al Espíritu Santo que si quiere que usted hable en lenguas, que provea el intérprete para que sea lo que sea que Dios le está mandando a decir a la iglesia, o haya un intérprete para que pueda entenderlas, o que el Espíritu Santo derrame sobre sí para que todos, mientras usted está hablando en lengua, todos los que están en la congregación las entienda. Si no hay un intérprete, pídale al Señor que más que darle lenguas angelicales, lo ponga usted a hablar en otro tipo de lenguas como árabe, como inglés si usted no lo habla, para ministrarle a alguien que habla inglés, hindú, o sea, pídale al Señor que no solo sea un lenguaje angelical, pídale también para que usted pueda evangelizar a otras personas. El Señor no necesita de muchos vasos. El Señor lo que necesita es estos vasos que estén dispuestos. Y hay una gran diferencia, porque muchos somos llamados, pero pocos somos escogidos. Muchos somos llamados, pero pocos nos dejamos utilizar por Él. Así que espero que este live le haya ayudado a alguno de ustedes y espero que le haya servido de algo. Miren, le voy a decir algo. Si ustedes creen que de una forma u otra, tal vez lo que yo dije le molestó, no le gustó o algo, le voy a pedir encarecidamente que esta noche le ore a Dios. Órele.
órele al Señor esta noche y pídale entendimiento. Si hubo algo que yo dije que tal vez a usted no le gustó, usted no lo entendió. Ore, investigue, busque. Y busque en su intimidad con el Señor y pregúntale, Padre, ¿será verdad lo que esa muchacha dijo? Para que sea el Espíritu Santo que lo lleve a usted a toda verdad, porque por más cosas que yo quiera decirles a ustedes, si yo no tuviera del Espíritu Santo, yo estuviera hablando hueco y se lo estuviera dando a ustedes. Pídanle al Señor que así mismo, como Él me mostró a mí todo, se lo muestre a ustedes, para que ustedes vean que yo no estoy aquí sentada por hablar. Yo estoy aquí sentada porque el Señor así me lo dijo y lo quiero compartir con ustedes. Y porque ustedes se merecen que le digan esto. Pues tal vez hay muchos que tal vez están hoy en día en iglesias y están en una rutina de hacer todas las cosas que sus padres hicieron, sus abuelos hicieron, los demás hermanos están haciendo, pero ustedes nunca entienden o no entendieron el por qué están haciendo estas cosas. Y yo lo único que siempre le he pedido al Señor, Señor, muéstrateme como tú eres. No quiero ver a un Dios de rituales, quiero ver al verdadero Dios de Israel. Así que Dios le bendiga a todos ustedes. Gracias por estar aquí. El momento de los saludos para todos. Se ve Solar, Orlando, Sharain, Judy, dice Camila aquí, Robe, Dios te bendiga. A todos ustedes, gracias por estar de verdad en este live. Oren, ayunen, busquen de Dios. Traten siempre de cualquier cosa que Dios le diga, no está mal ustedes pedirle que el Señor le confirme si está bien o si está mal. El Señor siempre lo va a guiar a ustedes. Déjense guiar por el Señor. Si el Señor a ustedes los guía a que hablen lengua, Él va a poner todo en su lugar para que se dé como debe de ser. Nunca tengan miedo. Nunca tengan miedo de lo que Dios va a decir por tu boca. Nunca tengas miedo de hablar cuando el Señor a ti te dice que Él va a hablar. Nunca tengas miedo. Porque si Dios a ti te dijo que Él va a hablar por medio de ti, vas a profetizar, vas con un respaldo. ¿Ok? ¿Ok? Así que ya me voy, cuídense.